Bienvenidos nuevamente a una clase más del cuarto laboratorio artístico Nuestra cultura a través del arte. Recordemos que este laboratorio está enfocado a la escritura de cuentos y a la ilustración. Hasta el momento hemos abordado y nos hemos acercado a temas particulares de la educación artística. Hemos tratado temas del dibujo, de los valores tonales y del encaje para la representación gráfica. En la clase de hoy vamos a iniciar un nuevo proceso y un nuevo trabajo que está relacionado precisamente con la ilustración de personajes. Vamos a dar inicio entonces con la creación de personajes. Las ilustraciones gráficas son las que acompañan nuestros escritos. Por lo general, cuando nosotros revisamos un texto, seguramente lo primero que vamos a buscar en nuestro libro son las imágenes. Las imágenes de por sí nos van a dar una orientación del contenido del texto. Muy bien, teniendo en cuenta esto, vamos a partir en la creación de personajes aplicando los conceptos que miramos en clases anteriores. Para dar inicio a la creación de personajes, vamos a hacer la creación de su rostro o de la parte que maneja las expresiones. Para eso vamos a tener en cuenta los ojos, narices, bocas y cómo éstas influyen en las emociones que pueda representar un personaje. Vamos a dar inicio entonces con aspectos específicos de la creación de los personajes. Iniciemos trabajando los ojos. Mentalmente, nosotros ya tenemos una imagen preconcebida de los ojos. Si en una esfera nosotros marcamos dos puntos, automáticamente nuestro cerebro lo percibe como si fuese un rostro. Si aplicamos un punto más y una línea, ya se habrá configurado la estructura del rostro. Ahora, estos ojos pueden ser más característicos, depende de las necesidades que tengamos nosotros al momento de plasmarlos. Una característica de ellos es que los ojos tienen vida y la vida la podemos representar con un pequeño brillo. Si tenemos a alguien al lado, podemos pedirle que por favor nos observe y vamos a analizarlo detenidamente. El ojo tiene una partecita de color que se llama retina y hay un puntito negro en el centro que es la pupila. Y dentro de estas dos figuras vamos a encontrar ese pequeño brillo que lo podemos representar con un color blanco. Teniendo en cuenta esto, vamos a trabajar la estructura de los ojos. Como miramos antes, los ojos los podemos representar simplemente con dos figuras circulares y en la parte interna trazaríamos la pupila o el iris. Para que se nos facilite el dibujo del brillo en los ojos, podemos demarcar de una vez el espacio en blanco y rellenaremos el resto. Como lo miramos en las clases anteriores, la primera parte del dibujo debe ser un dibujo muy suave para poderlo definir más adelante. Prácticamente nuestros dibujos se cargan de vida en esta parte o en esta característica del rostro. Y ellos los podemos manipular utilizando las líneas para poder generar diferentes expresiones. Veamos cómo trabajamos con las líneas y cómo podemos generar esas expresiones. No nos olvidemos del brillo. A estas líneas les podemos dar aún más características. No necesariamente tienen que ser delgadas. Puede que la línea sea gruesa y la podemos hacer simplemente haciendo un pequeño trazo.
No nos olvidemos esos recursos técnicos que aprendimos en clases anteriores. Nuevamente voy a esbozar 2 círculos y ahora vamos a trazar esta línea, pero dentro del círculo. Automáticamente yo tengo una expresión distinta de los mismos ojos. No nos olvidemos del brillo. Esta parte superior puede funcionarnos como el párpado y podemos representarlo o diferenciarlo con un poco de color. Nuevamente insisto, no nos olvidemos los recursos técnicos aprendidos con anterioridad para rellenar las formas. No necesariamente tiene que ser pintado de manera perfecta, porque el mismo trazo nos va a dar un estilo a la hora de representar nuestros dibujos. Los ojos no van solos, los podemos acompañar. ¿Qué acompaña estos ojos? Unas pequeñas cejas. Muy bien. Intentemos variarlos nuevamente. En ocasiones estoy dibujando y a veces mis dibujos no resultan como los he visualizado o como los tengo en mente. Eso en ocasiones me frustra un poco, o en otras ocasiones me enoja. Y cuando me enojo, si nosotros detallamos nuestro rostro, las cejas adquieren una inclinación que baja, como si hiciéramos una letra B. Vamos a trazarla. Y este trazo de la letra B ya empieza a decirnos algo. Nuevamente voy a ubicar los ojos en la misma posición sin olvidarme del brillo. Y ya tengo una expresión distinta. Puedo agregar más detalles y empiezo entonces a generar unos dibujos más llamativos. Vamos a hacer un par de ojos más. Recuerden, los primeros trazos no necesariamente deben ser perfectos. ¿Listo? Es más, pequeños defectos que tenemos nos pueden generar en nuevas ideas. Estos pequeños errores los vamos a convertir en ideas potenciales para la creación de estos personajes. No nos olvidemos del brillo. Y lo mismo, podemos generar un poquito de color con unos pequeños trazos. Muy bien, otra de las características que tenemos en el rostro son las bocas. Y las bocas nos ayudan a fortalecer los gestos que vamos a trabajar. Pero analicemos cómo es la boca. Para la boca tenemos un labio superior, inferior, contamos con unos dientes y cuando nosotros abrimos la boca tenemos una lengua. ¿Cierto? Todos estos elementos son importantes al momento de dibujar una boca o de dibujar una expresión. Nos aportan características y detalles dentro del personaje o de la creación que estemos realizando en ese momento. Muy bien, como ya miramos antes, simplemente el dibujar puntos o líneas nos da la característica de la boca. Veamos. Si trazamos las líneas y en la boca trazo una línea hacia abajo, ya tengo yo una característica de un rostro triste. O lo mismo puedo hacer si simplemente agrego una línea curva hacia abajo, me va a dar una característica de que el dibujo es feliz. Muy bien. Entonces podemos concluir que una boca puede ser una línea simple,
pero podemos agregarle unos pequeños detalles. Veamos. En la comisura de la boca podemos hacer otra pequeña línea. Ya tenemos un pequeño gesto. Modifiquémoslo un poco más. Tenemos otro gesto. Pero ahora empecemos a agregar detalles. Por ejemplo, vamos a utilizar esta línea de aquí y vamos a hacer otra línea curva. Vamos a trabajar simplemente con líneas rectas o curvas. Vamos a hacer una boquita sonriente. En esta parte de aquí vamos a agregar una lengua para diferenciar las zonas. Cuando la boca está abierta, esta parte se nos vuelve un poco más oscura. Listo, miren, tenemos nuevos gestos. Podemos agregar dientes diferentes. Por ejemplo, vamos a utilizar una línea recta y vamos a poner un pequeño colmillito. Ya tenemos otra boca con un detalle adicional. Una línea curva acompañada de otras líneas curvas de manera rítmica también nos va a generar una boquita adicional. Podemos trabajar los dientes un poco más detallados, ¿sí? Y entre más detalles le hagamos a nuestros dibujos, vamos a adquirir más personalidad en esos dibujos. Por ejemplo, vamos a hacer unos dientes grandes, tanto superior como inferior. Simplemente con trazar líneas vamos a obtener el dibujo de unos dientes, pero le tenemos que agregar un detallito más. Nos va a acompañar como el labio inferior y trazaremos lo mismo en esta parte. Vamos a poner un detallito para demarcar aquí los dientes con una pequeña sombra. Ya tenemos una boca que nos está mostrando unos dientes diferentes. Lo más importante aquí es que juguemos con nuestra creatividad, que seamos muy observadores, que detallemos dibujos. En ese momento tenemos la tecnología al alcance de nuestra mano, podemos buscar por internet infinidad de figuras, podemos verlas por televisión, pero hagamos ese trabajo y ese ejercicio de detallar los dibujos y de observar detenidamente estas características. A veces las pasamos por alto porque vemos un dibujo en conjunto, pero estos son los detalles que nos pueden ayudar en la creación de personajes novedosos, ¿cierto? Personajes fantásticos, personajes creativos. Bueno, vamos a poner entonces en práctica este juego de los ojos, de las bocas, y vamos a utilizar en uno que otro dibujo una nariz que lo vamos a hacer con una pequeña línea curva y vamos a crear unos personajes distintos. Vamos a empezar haciendo un dibujo. Sé que muchos habrán notado que estoy dibujando desde la parte derecha de la hoja hacia la parte izquierda y esto tiene un motivo. La razón es porque yo soy zurdo y cuando yo empiezo a dibujar, ¿cierto? Si dibujara de aquí para acá, seguramente con mi mano voy a empezar a cargar el lápiz y voy a manchar la hoja. Por este motivo lo estoy haciendo acá y es una recomendación que les hago a mis amigos que participan de nuestro taller para que también lo utilicen y no manchen su hoja o utilicen una hojita para cubrir la hoja y no tengamos ningún inconveniente. Vamos a empezar entonces con figuras geométricas como lo hemos hecho en las clases anteriores y como lo hemos visto. Voy a empezar dibujando un círculo, pero este círculo lo voy a hacer imperfecto. La parte inferior es una parte muy ancha, la parte superior es muy angosta. Y voy a aprovechar este pequeño detalle para estructurar un dibujo. Voy a trazar una línea por aquí. Recordemos que los primeros trazos que estamos haciendo son muy suaves, son muy sutiles
porque es posible que los modifiquemos más adelante. Todo depende de nuestra creatividad. Podemos hacer ojos circulares, ovalados, o como en este caso estoy dibujando unos ojos que están recortados. Esta parte de aquí la quisiera modificar un poco para dejarla la cabeza aún más pequeña y darle un protagonismo diferente. La nariz, vamos a utilizar 2 punticos para la nariz. Y a esta gran boca que me ha quedado aquí le voy a agregar unos detalles como unos dientes pequeñitos. ¿Sí? Mire cómo simplemente hacer una que otra línea me ha ayudado a configurar una boca distinta. Vamos a agregarle algunas manchitas. Unas manchitas son simplemente unos círculos grandes y pequeños. Me gustaría agregarle aquí un ombliguito. Son detalles, pequeños detalles que me ayudan a generar unas características particulares de mi personaje. ¿Listo? No podemos dejarlo, nuestro personaje, sin unas paticas donde se pudiese sostener. Le agregamos detalles. Vamos a utilizar únicamente líneas rectas o líneas curvas para provocar esas características en nuestros dibujos. ¿Listo? Como ya vimos, el círculo tiene unas posibilidades estéticas supremamente importantes en la creación de ejercicios, pero asimismo podemos utilizar las demás figuras geométricas. Vamos a ver cómo funciona en este caso un cuadrado. Cuando hagamos estos esbozos rápidos, tengamos en cuenta que no es necesario ser tan rígidos, ¿no? No estamos haciendo con regla, como les decía en una clase anterior. La regla la he eliminado de la mesa de trabajo porque me gusta tener un poco de flexibilidad, y en la medida que manejamos esa flexibilidad vamos aprendiendo el dominio del trazo. Muy bien, vamos a hacer una nueva creación. Vamos a ver cómo resulta. Muy bien, vamos agregando detalles, vamos mirando con el juego de líneas que puede resultar por aquí. Vamos creando. La creación precisamente está en eso, ¿no? En ese jugar con los elementos. Sabemos que los tenemos, pero debemos organizarlos de tal manera que a nosotros nos guste y que empecemos a sentir gusto por lo que estamos creando. No olvidemos que el lápiz en un inicio tiene que ser un trazo muy suave para ir definiendo formas. Una vez que ya tenemos seguro nuestro trazo, podemos ir definiendo las formas con mayor seguridad. Los ojos podemos cargarlos con muchísimos más detalles todavía.
aquellos elementos que nos sobran, los vamos a borrar sin miedo. El borrador precisamente se creó para eso, ¿no? Vamos creando. Y no olvidemos agregar detalles, muchos detalles. Simplemente trazar líneas nos puede ayudar en la creación de los detalles. El primer trazo es simplemente un dibujo de orientación. Bien, detalles tan pequeños como estos le empiezan a dar unas características particulares a nuestros dibujos. Ahora bien, ¿te imaginas tú un dibujo o una creación como esta acompañando a un escrito que tú has elaborado? Imagina las posibilidades que tienes desde la parte creativa cuando tú narras, cuentas, comentas esas ideas fabulosas que pasan por tu imaginación. Estos personajes entonces se vuelven esa esencia y complemento de los escritos y narraciones que tú puedes lograr. Ahora me gustaría saber cuáles son los personajes, cuáles son los rostros que has logrado realizar aplicando las técnicas que hemos visto hasta el momento. Recuerda que hasta el día miércoles estaré pendiente de tus comentarios a este número de WhatsApp. Nos vemos en la próxima clase. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.